vamos a dar, como se dice, un vuelo de pájaro sobre el riesgo de tasa de interés. La tasa de interés, como sabemos, es representado por un porcentual que se paga tanto por los préstamos y lo que uno obtiene por los depósitos. Consecuentemente, nos encontramos con el riesgo de tasa de interés, o sea, cambios inesperados en la tasa de interés que puede alterar significativamente el ingreso neto de interés y el valor económico de capital. Aquí aparecen ya de entrada las dos medidas del riesgo de tasa de interés: el ingreso neto de interés y el valor económico de capital. Ahora vamos a hablar del ingreso neto de interés, o INI. En una entidad de intermediación financiera, el ingreso neto de interés, como es lógico, es la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos financieros. Sencillo, ¿verdad? Consecuentemente, los ingresos por intereses resultan de aplicar la tasa de interés activa sobre el monto del préstamo, llevando en cuenta el plazo. Por otro lado, los gastos financieros se obtienen de aplicar la tasa de interés pasiva sobre el monto de los depósitos, llevando en cuenta el plazo. De ahí que surgen dos modelos de medición del riesgo de tasa de interés. El ya tratado, que es el ingreso neto de interés, que es el modelo básico que resulta y que se produce, esa variación del ingreso neto de interés se produce debido a que hay una variación de la tasa de interés de mercado, tanto para las operaciones de crédito como depósitos. Es decir, se produce préstamos y depósitos. Y pues también hay una modificación de plazo. Tres aspectos se debe considerar aquí. Y todo eso impacta el ingreso neto de interés. Es una medida contable del riesgo de tasa de interés, ya que llevamos en cuenta los montos de depósitos y préstamos que está en nuestro balance, la tasa de interés por lo que aplicamos estos préstamos, la tasa de interés del momento de producirse los préstamos y depósitos y los plazos por la que otorgamos el crédito. Entonces, es una medida contable, ya que incorpora solamente montos, plazo y tasa de interés histórica, vamos a llamarlo. O sea, la tasa de interés del préstamo o del depósito. Importante acá la palabra histórica, o sea, del momento de ocurrir el préstamo y los depósitos. Esa tasa de interés debemos tener bien en cuenta, y es diferente de la tasa de mercado. La tasa de mercado se aplica, es consecuencia de los ingresos y gastos futuros, y ese flujo futuro es lo que es impactado por la tasa de descuento. Vamos a ir viendo eso con mayor detalle, pero es fundamental entenderlo bien para cuando apliquemos estos modelos en la práctica. Hay una diferencia entre tasa de interés de préstamos y depósitos histórico y la tasa
de descuento. No confundan, muchos confunden eso. Bueno, la otra medida del riesgo de tasa de interés es la medida del valor económico del capital. Consecuentemente, como vimos ya en algunas presentaciones anteriores, si hay variación o fluctuación de tasa de interés, también hay un impacto en el valor actual de los activos y pasivos. Cuando hablamos de valor, hay una variación del valor actual de activos y pasivos, y por diferencia tenemos entonces una variación en el valor económico del capital. Como ejemplo, una operación de préstamo tiene un flujo futuro de capital e interés, o sea, el capital y los intereses que vamos a recibir en el futuro. Estos ya están establecidos ya contablemente. Tiene una especificación en los balances. Si a ese flujo futuro de capital e intereses le descontamos utilizando la tasa de descuento, llegamos al valor actual del préstamo. Esa tasa de descuento, como vemos acá, es la tasa de mercado futuro. Es muy diferente de la tasa de interés que fue aplicado al préstamo en el momento en que se dio ese crédito. No confundan. Bueno, de la misma forma, los depósitos tienen un flujo futuro de capital e intereses. Capital a devolver e intereses a pagar. Y eso ya está establecido en el momento de la recepción de depósitos. Este flujo futuro, lógicamente, de efectivo, lo descontamos a una tasa de mercado y obtenemos lo que es el valor actual de depósito. Consecuentemente, debemos resaltar que la tasa de interés activa o pasiva es bien diferente de la tasa de descuento. La tasa de interés activa y pasiva es la tasa que surge en el momento de realizarse la operación de préstamos o depósitos, para simplificar. Y la tasa de descuento es lo que es producto del mercado, o sea, de todas las tasas activas y pasivas, entonces surge una tasa de descuento. El representativo de todas las tasas activas y pasivas. No sé si fui claro acá, que hay una diferencia entre las tasas de interés activa y pasiva, lo que se aplican a los préstamos, y la tasa de descuento que se aplica al flujo. Si sumamos todos los valores actuales del préstamo, tenemos el valor actual del activo. O sea, cuando hablamos de valores actuales de préstamo, debemos considerar entonces el capital, los intereses en que se aplicó, descontado a una tasa de descuento. Es el valor actual del activo. De la misma forma, sumando los valores actuales de los depósitos, o sea, tenemos el valor actual de pasivo. Y por diferencia entre valor actual de activo y valor actual del pasivo, tenemos el valor económico del capital. De esto resulta que el valor económico de capital es una medida económica, no es una medida contable del riesgo de tasa de interés. Acá llevamos en cuenta la tasa de descuento. Sin embargo, en el modelo de ingreso neto de interés llevamos en cuenta solamente los intereses históricos. En resumen, tenemos el riesgo de tasa de interés, que como vimos, resulta de cambios inesperados en la tasa de interés que puede alterar significativamente el ingreso neto de interés y el valor económico de capital. Vimos que el ingreso neto de intereses es
la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos por intereses. Y el valor económico del capital, o BEC también, es la diferencia entre el valor actual de activos y pasivos. Y también mencionamos que el valor que el ingreso neto por intereses es una medida contable, ya que solamente considera los montos otorgados y los intereses aplicados. Los montos otorgados o captados y los intereses aplicados, y el valor económico del capital es una medida económica ya que lleva en cuenta el flujo futuro descontado, o sea, el capital por los intereses en su momento, ¿verdad? Y descontado a una tasa de descuento. Bueno, con esto terminamos esta presentación sobre el ingreso neto por intereses y el valor económico del capital. Gracias, señores.